Ponele. El noticiero de la mañana. Información del ámbito nacional que repercuten en nuestras comunidades. Una mirada general con tono local. Por FM Digital 91.3. Una ley que diga que por ley somos todos felices. Ya está. Alguien le tiene que decir. You are stupid. Que digan si son kirchneristas. Acá se trabaja. Nosotros no somos vagos. Al compañero de garganta profunda. Yo, digamos, o sea, ni siquiera, digamos... ¡Viva Perón nomás! Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Les pido por favor que se vayan sentando. Espero lío. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a una nueva edición de Ponele Recargado aquí por FM Digital 91.3, saliendo en simultáneo para toda la gente de Laguna Blanca a través de la 88.1 y en la televisión digital abierta en el canal 27.1. Buen jueves para todos y todas. Amaneció nublado. ¿Cómo está afuera? Porque no va a llover porque no hay pronóstico de lluvia, pero sí está nublado y hay humedad y hace calor. Tenemos en estos momentos 27 grados 6 en la ciudad de Formosa, una sensación térmica de 32 grados, una humedad del 87%, no hay pronóstico de lluvias para la jornada, sí va a estar parcialmente nublado y va a ser mucho calor, va a ser bastante calor. Vamos a tener una máxima de 38 hoy, queridos amigos y amigas de la radio. No sé si trajeron ustedes, chicos, el equipo de Tere para hoy, no, nada que... Igual es raro, porque acá lo tengo a la gente de la técnica, Miguel Fernández en la operación técnica y Maxi García en los controles de streaming y de TDA. Uno está desabrigado y el otro está encamperado. Son como situaciones totalmente contrastantes. Más allá de eso, hoy jueves vamos a hablar, mucha economía tenemos para conversar el día de hoy, porque sabemos que el martes estuvo Toto Caputo anunciando esa batería de 10 medidas, la mayoría perjudiciales para el conjunto de la sociedad, pero bueno, ayer estuvo hablando con Bonelli Alfano, periodistas de TN, conductores del programa Dos Voces, dando también una serie de anuncios económicos, tema jubilaciones, tema impuesto a las ganancias, tema subsidios, que vamos a estar desarrollando y explicándoles. Pero antes de llegar a eso, lamentablemente, digo lamentable porque no es bueno arrancar un noticiero o arrancar un programa de radio con malas noticias. Ayer Shell había aumentado los combustibles un 37%. En la ciudad de Clorinda, la nafta super en la Shell ya llegó a 870 pesos. El litro de nafta V-Power, el super 754 pesos. ¿Y por qué digo malas noticias? Esto fue el día de ayer, porque recién se comunicó que YPF se suma también a los aumentos de combustible, así que todo va a costar $1 prácticamente, o por lo menos en términos de combustibles va a costar $1, porque la idea de Milei y del equipo económico de Toto Caputo es que el precio de los combustibles se acerca a los valores de $1, ¿no? Que son los valores internacionales de la nafta. Pero claramente esto va a tener un impacto negativo en el bolsillo de todos nosotros, porque yo no sé si de un día para otro a ustedes o a nosotros mismos nos aumentan un 37% los salarios. Eso no sucede, pero va a tener un impacto en la inflación, en el poder adquisitivo y en lo que gastamos comúnmente, porque imagínense, lo que gastaron la semana pasada llenando el tanque de la moto o llenando el tanque del auto, hoy sale un 37% más caro. Si gastaron, no sé, 10 lucas la semana pasada, ahora va a salir 13.700 pesos. Para tener un parámetro, no un número de referencia. Y es lamentable, digo, porque esta liberación de precio de los combustibles, sumado a la liberación de precio de los alimentos, va a tener consecuencias graves, que ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. La liberación de precios, tenemos alimentos que han subido un 150%. Ayer me pegaba una vuelta por el súper y hay marcas de arroz que se venden por encima de los 1.000 pesos. El kilo de azúcar, 1.900 mangos. El kilo de azúcar. Entonces hay que dimensionar realmente lo que está sucediendo en la Argentina. Y uno entiende que Milei decía en su momento, sí, yo fui el presidente o el candidato a presidente que decía, voy a ajustar, voy a adecuar las tarifas de energía eléctrica, voy a eliminar subsidios al transporte, y está bien, lo está haciendo.
Pero los que realmente deberían pagar este ajuste son otras personas, y él lo puso con nombre y apellido, la casta argentina. Y no son justamente los de la casta los que van a terminar pagando este ajuste. Somos nosotros otra vez, y lo venimos diciendo todos los días acá con Carla, que Carla le manda un abrazo grande, tuvo un accidente y no va a poder estar conmigo acompañándome estos días, pero seguramente la próxima semana ya se reincorpora. Así que Carla, te mandamos un saludo y un abrazo enorme aquí desde la radio. La casta, ¿no? La casta nunca iba a pagar el ajuste. ¿No? Volviendo al tema central, ¿no? La casta. Y uno se pregunta, ¿cuánto más tenemos que pagar nosotros? Porque Milei dice ajustar un 5% el gasto en términos de PBI. Bien. Se van a revisar los aumentos de las jubilaciones, hubo liberación de precios, una normalización, entre comillas muy grandes, del precio de los combustibles, eliminación de subsidios. Son medidas económicas que van a impactar de lleno, y hay mucho arrepentido. Estoy viendo mucho arrepentido. Y entiendo que mucha gente dijo, sí, dijo esto en campaña, pero no lo va a cumplir. Bueno, lo está haciendo. Lo está haciendo. Hay mucha gente que celebra que lo esté haciendo, hay mucha gente que está triste por las consecuencias que va a tener. Y hay mucha incertidumbre, además. Muchísima incertidumbre. Porque hay gente que no sabe cómo va a finalizar diciembre. Arrancó diciembre con una situación, y la verdad hay que decirlo, nosotros desarrollamos acá durante todo el noticiero, siendo muy críticos a la política económica. Y entendemos que durante la campaña se desarrollaron medidas, o una batería de medidas que tuvieron un impacto positivo en el bolsillo de los argentinos, sin que incluso hizo bajar la inflación durante la gestión de Sergio Massa, al frente de la cartera de Economía. Es cierto, veníamos ya de un acarreo de mucho tiempo, de muchísimo tiempo, donde no se le daba respuestas concretas a la gente. Llegaron esas baterías de medidas en una etapa electoral, es cierto, llamado Plan Platita por la oposición en su momento, pero que le resolvía, por lo menos en una parte, la vida al conjunto de la sociedad. Hoy esa batería de medidas se fueron eliminando de a poco, ya no existen los precios cuidados, van a dejar de existir los precios justos, la devolución del IVA solamente hasta el mes de diciembre. Hay una serie de decisiones políticas y económicas que van a tener impacto. Y digo que fuimos críticos a la gestión de Alberto Fernández porque es cierto. Cuando Alberto asumió, que dijo empezar por los últimos para llegar a todos, y mucho más para atrás si queremos volver con Mauricio Macri, que hablaba de pobreza cero, venimos de 8 años de gobiernos que no le pudieron resolver la vida a la gente, en términos económicos, ¿no? El deterioro del salario viene del gobierno de Macri. Y no es por defender la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pero dejó, cuando Cristina se va del gobierno, dejó el salario en dólares más alto de la región, y era el nuestro. Hoy el nuestro está después de Venezuela. Venezuela tiene un mejor salario promedio que nosotros en dólares. Imagínense lo que eso significa. Pero bueno, la situación de la Argentina es esta. Algunos dicen, sí, Massa también hubiese ajustado. Sí, Massa seguramente también hubiese ajustado. Pero no hubiese ajustado por lo que menos tienen. Ayer Lula mandaba al Congreso brasileño una ley para quitarle o meterle un impuesto a los más ricos. Acá no es al revés. Acá tenemos un gobierno entrante que lleva 4 días, y es cierto, no podemos juzgar 4 días de gestión, pero sí estamos juzgando sus medidas y el impacto que van a tener. Y es difícil entender que esto va a resultar positivo para todos. Es difícil pensar que la mayoría de los argentinos está contento con estas medidas. Hay algunos que dicen, sí, me parece, es lo que tenía que hacer. Y lo dicen como si fuera que estuviesen chupando un limón, ¿no? Pero hay otros que realmente están en una situación de incertidumbre, que ya venían con el salario deteriorado, que ya venían con las jubilaciones atrasadas, que ya venían peleándole día a día con la guita, con la compra en el súper, con la compra en el kiosco. Y con esto se vuelve un poquito más caótico todo. Insisto, nosotros fuimos críticos de Alberto Fernández porque si no somos críticos del presidente que dejó la Casa Rosada, podemos ser críticos con el presidente entrante. Y la gestión de Alberto Fernández también.
dejó mucho que desear. No cumplió con su electorado, con su compromiso con el electorado. Hay mucha gente que verdaderamente confió en las palabras de el hoy expresidente de los argentinos. Y entiendo, pandemia, sequía, guerra, hubo mucho conflicto, pero también faltó decisión política. Faltó decisión política. Y hoy estamos viendo las consecuencias de esa falta de decisión, ¿no? Enfrentarte a los poderosos, por más que te ganes enemigos de fuerza o enemigos de fuste, pero vos sabés que estás defendiendo los intereses de los otros 45 millones de argentinos, no de un grupo selecto de personas que toda la vida y durante toda la historia argentina se llenaron de guita, y a costa nuestra. Y que ahora se van a llenar de guita otra vez a costa nuestra. La liberación del tipo de cambio es un claro ejemplo. A nosotros nos eliminan los subsidios al transporte, nos quitan los subsidios a la energía eléctrica, nos liberan el tipo de cambio, nos liberan los precios de los alimentos y a los exportadores le ponen $1.800 para que puedan ganar más guita. Ahí está el problema. Nuevamente gobernando para los ricos. Por eso se critican las medidas económicas. Porque claramente no nos van a... nosotros, el conjunto, todo, no ese pequeño segmento del 1% de los argentinos que son los ricos, los poderosos de la Argentina. Esos sí se van a beneficiar, nosotros no. Históricamente ha sucedido así en la Argentina. Fueron algunos gobiernos populares quienes reivindicaron la lucha obrera o reivindicaron a las clases sociales más bajas. Pero claramente este gobierno es la antípoda de todo eso. Y lo estamos viendo. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Los invito a escuchar algo de música. Preparamos el mate y ya venimos con las noticias de este jueves caluroso en la ciudad de Formosa. Quédense que ya volvemos. Sacan ese frío, escurro entre tus dedos tus
ilusiones, tus mitos hoy. Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy. Y vernos hoy. Que más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, desespero. Salgo mucho, a veces vuelvo. Más deseo, más me alejo. Soy un extraño aquí en mi cuerpo. Tanta calma, desespero. Salgo mucho, a veces vuelvo. 18 minutos han pasado de las 8 de la mañana en toda la provincia de Formosa. Y vamos a arrancar con lo que te venía comentando al comienzo del programa. Caputo estuvo el martes anunciando 10 medidas económicas. La mayoría fueron eliminación de beneficios que la gente tiene hace bastante tiempo. Liberación del tipo de cambio, eliminación de subsidios a las tarifas de energía eléctrica, entre tantas otras. Después también tenemos dos complementarias que son en beneficio, que es la duplicación de la AUH y el 50% de aumento para la tarjeta alimentar. Bien. Dicho eso, siguen habiendo anuncios económicos. Por ejemplo, van a haber cambios en jubilaciones, van a haber definitivamente reducción de subsidios, va a haber un blanqueo impositivo, que de eso vamos a estar hablando, y también tema ganancias. Cuando sucedió el tema ganancias, fue en la etapa electoral, ¿no? Temporada de campaña, donde Sergio Massa envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, votado favorablemente en ambas cámaras, incluso fue votado favorablemente por Javier Milei, y parece ser que las ganancias son necesarias y Javier Milei le dio prácticamente la orden a Luis Caputo para que los argentinos, un poco más de 1,5 millones de trabajadores, vuelvan a pagar el impuesto a las ganancias. Una locura, dirán algunos. Pero bueno, qué raro igual todo esto, ¿no? Porque el Milei que decía, prefiero cortarme un brazo antes que subir un impuesto, o crear un nuevo impuesto, y que trataba de inútil a Caputo, hoy le dice a Caputo, por favor, volvamos con el impuesto a las ganancias. ¿No? Me parece eso algo, por lo menos de falta de palabra, importante en términos políticos. Pero van a haber modificaciones de todo tipo. Y vamos a arrancar por el tema jubilaciones, por ejemplo. Lo que dice Caputo es que van a eliminar esa fórmula de movilidad jubilatoria establecida por ley, los aumentos trimestrales que tienen los jubilados y beneficiarios de diferentes planes sociales a través de una ley. Bueno, lo que van a hacer es, en teoría, esto digo en teoría porque son palabras de Toto Caputo, ¿no? Es proteger al jubilado. Proteger al jubilado. Porque dicen que la fórmula de actualización de los ingresos de los jubilados no funciona. Para Caputo no funciona. Y es cierto, los salarios de los jubilados son bajos. Son bajos. Van a ver si implementan una nueva fórmula o si dan los aumentos a las jubilaciones a través de decretos. Que eso lo comentábamos ayer también, ¿no? Que es una de las posibilidades de que los aumentos para jubilados el año que viene sean a través de un decreto firmado por el presidente de la Nación. Así que el tema es que ¿cómo proteges al jubilado? No es justamente dándole ingresos por debajo de la inflación, que ya durante el último periodo, durante por lo menos los últimos 4 meses de este año, Massa, entre aumentos y bonos que cobraron los jubilados, que durante, creo que el último trimestre, septiembre, octubre y noviembre, cobraron un bono de 50.000 pesos, si mal no recuerdo, equilibraba un poco la balanza ahí con el tema inflacionario. Yo no digo que Caputo va a hacer algo parecido, porque no lo va a hacer claramente. Incluso están hablando de cambiar la cuestión de la fórmula jubilatoria, porque supuestamente no funciona. El tema es el siguiente. Cuando se hablan de jubilaciones, sabemos que es una parte... Nadie, yo insisto y sostengo que yo creo que nadie quiere meterse con los jubilados.
Es difícil meterse con el salario de los jubilados. Incluso en los medios de comunicación se pelean para ver quién es el más HDP con los jubilados. Y son principalmente los periodistas de La Nación más el canal de Mauricio Macri quienes se tiran todo el tiempo arriba de la granada para justificar medidas económicas en contra de, en este caso, los jubilados. Y quiero que escuchemos un fragmento de lo que fue un programa de ayer de La Nación más donde hablan de los jubilados, pero hablan de una manera tan despectiva que de verdad la sensibilidad se nota que no la tienen. Escuchémoslo, por favor. Había un remedio. La locura que hizo el kirchnerismo con el sistema previsional no tiene antecedentes. Por supuesto que no. Entonces, el primer remedio sería, y perdón que lo digan esto, que alguien vaya preso. Hay un montón de gente que cobra jubilación que no tendría que estar cobrándolo y es una noticia que hay que decirla. Escucha. Hay millones de personas que tienen un poder adquisitivo para haber pagado un aporte y por distintas situaciones no se jubilaron y le regalamos una jubilación. Por ejemplo, amas de casa. Montones de amas de casa que decidieron durante su vida que no trabajaban porque en su casa se dedicaron a eso, que tuvieron una muy buena situación económica y que les regalaron después con una moratoria una jubilación. Imagínense meterse con las jubilaciones de amas de casa. Esas personas que fueron negradas toda su vida y que el patrón nunca le pagó los aportes jubilatorios. Con esa gente se meten. Estamos hablando del periodismo mercenario que se mete con un jubilado que dice, hay gente que tiene que ir preso porque hay jubilaciones, por ejemplo, las de amas de casa, que no tienen que ser percibidas. ¿Y por qué no? Es un derecho consagrado la jubilación. Y hay un gobierno que te garantizó que te jubiles siendo ama de casa. Siendo ama de casa. Todos hablamos de que el trabajo del hogar es trabajo no pago. Y más que merecida la jubilación para todas esas personas. Pero cuando se trata de instalar de que esos jubilados no deberían estar cobrando, sumándose a la política de reducción del gasto que propone Milei y de la mano de Caputo, el periodismo mercenario también hace lo suyo. Hace lo suyo. Y es totalmente detestable lo que hacen. Ahora bien, jubilaciones es un caso. También se van a recortar los planes sociales. Porque siempre dentro del discurso de Milei hay una cuestión fiscal. La cuestión fiscal para Milei es importante, lo dijo en el discurso de Asunción el domingo, y quiere cuidar mucho el gasto. Y si bien una de las medidas anunciadas por Caputo el martes fue el aumento, la duplicación de la asignación universal por hijo y el 50% de aumento para la tarjeta alimentar, los próximos meses van a hacer una revisión del resto de los planes sociales, porque se va a congelar el potenciar trabajo, va a seguir existiendo, pero va a haber una revisión de todos los beneficiarios, casi un filtro, para ver quiénes están en condiciones de cobrar y los que no, bueno, lastimosamente no van a percibir su beneficio. Además es una discusión que lo van a tener también con cada provincia. Otra cuestión tiene que ver con el subsidio al transporte y la energía. Caputo dice que son un falso populismo. Que te subsidien el transporte, que puedas pagar el boleto, acá en Formosa por lo menos. Bueno, a pesar de que hoy no tenemos servicio de transporte porque hay un paro por la falta de pago de los sueldos de los trabajadores de la empresa Crucero del Sur. Bueno, que puedas pagar un boleto a 160 pesos es porque tenés una tarifa subsidiada. El Estado pone una gran parte del costo para que puedas acceder a ese boleto a un precio más barato. Y también el de energía. Durante el año pasado se hizo una segmentación energética para que los sectores medios bajos puedan acceder a un subsidio mucho más grande que la gente de poder adquisitivo más elevado, ¿no? Que se eliminaron los subsidios a esa clase social. Y el ejemplo más burdo que pudo haber puesto Caputo es decir, ¿por qué mi hijo, que yo no creo que su hijo viaje en colectivo, ¿por qué mi hijo tiene que tener un subsidio al transporte si lo puede pagar? No, es como que los que utilizan el bondi tienen que subsidiar a los que no utilizan el bondi. No sé, es una explicación rara y un ejemplo mucho más raro el que puso Caputo,
hablando de subsidios. Pero escuchémoslo en esta conversación con Bonelli y con Alfano respecto de subsidios de todo tipo. Y después lo otro, también lo es, los subsidios. ¿Cuáles son los subsidios? O sea, es de vuelta ese falso populismo. Te hacen creer que te dan un beneficio que es el transporte vale poco. Y yo te digo, ¿y por qué mi hijo tiene que tener subsidio al transporte? ¿Qué sentido tiene? Si mi hijo lo puede pagar. O sea, lo que termina es un falso subsidio, porque te lo cobran por otro lado. Ese subsidio que la gente cree que es un beneficio, lo paga cuando va al supermercado, cuando va al chino. Son los que menos tienen, los que están subsidiando, por ejemplo, a mis hijos. No tiene sentido. Y sí, pero los subsidios tienen sentido porque tienen un rol, cumplen una función. Ahora, que tu hijo no tenga la necesidad es una cosa muy distinta, pero hay millones de argentinos que todos los días viajan en colectivo 3, 4 veces por día, yendo a laburar, yendo a estudiar, utilizan el transporte público y necesitan el subsidio. Otra medida, que ya lo veníamos conversando el día de ayer, es la vuelta atrás o la marcha atrás, mejor dicho, con el impuesto a las ganancias. Una medida muy celebrada en su momento, recordemos, aprobada por el Congreso de la Nación. Pero según Caputo, son los gobernadores, son las provincias las interesadas en que esto vuelva. Porque recordemos, las partidas hacia las provincias se redujeron en base a que se empezó a recaudar menos por el pago del impuesto a las ganancias. Lo que dice Caputo es que este plan platita, que no es plan platita, había otra batería de medidas, pero este proyecto de ley o esta ley aprobada por el Congreso le costó 1,1% del producto de las provincias y el 0,8% a la nación. Y si bien Caputo dice que hay cosas con las que ideológicamente no coincide, por ejemplo, con lo de ganancias, con el aumento de las retenciones a las exportaciones y la suba del impuesto país, que nosotros dijimos son las medidas de Caputo anunciadas el martes, no está de acuerdo, pero lo tiene que hacer. Porque Milei sostiene que son medidas inevitables. Inevitables. Y Caputo, yo entiendo que del martes le costó hacer un mensaje no tan agresivo para el conjunto, que los argentinos entiendan que era una situación grave la que está atravesando el país y que tuvo que grabar varias veces el video porque se lo notaba nervioso. Es que cualquiera estaría nervioso comunicando esto. Va a haber un blanqueo de capitales además, que va a ser, según Caputo, para todos los argentinos. Pero un blanqueo que va a favorecer principalmente a los que traigan los dólares a la Argentina. O sea, la Argentina necesita dólares, Milei necesita que los argentinos traigan dólares, y entonces hay un blanqueo. Dólares negros que están en el exterior no declarados, que son un poco más de 400.000 millones de dólares, que los pueden tener en la Argentina en un blanqueo que va a beneficiar a todos. Ahora, lo que dice Caputo también es que de quien ingrese los dólares a un banco argentino no va a pagar nada. No va a pagar nada, es el blanqueo. Pero si los quiere sacar, tendrá que pagar un 5%. Y ahí volvemos a otra mentira de Javier Milei que decía que el Estado no tiene que intervenir. Nuevamente un Estado interviniendo en estas cuestiones. Nada, lo que dicen es que quieren que los capitales vuelvan a la Argentina. Pero volviendo al tema de ganancias, es un debate que se va a dar durante mucho tiempo. No sabemos si lo van a hacer por decreto, que seguramente lo van a hacer por decreto. Es más que seguro. Pero hay que ver cómo se restablece y qué impacto tiene en los argentinos. Porque imagino yo que muchos argentinos que fueron exentos de pagar impuestos a las ganancias a través de esta ley aprobada en el Congreso, no van a estar muy contentos de volver a pagarlo. En lo absoluto. Pero escuchémoslo a Caputo hablando del tema de ganancias y de esta posible marcha atrás para que más de 1,5 millones de trabajadores vuelvan a pagar este impuesto.
se vuelva a pagar impuestos a la ganancia. A ver, la realidad política es que obviamente, primero, las provincias son las más interesadas en que esto se dé vuelta, porque recordemos que este plan Platita, probablemente la campaña más costosa en mucho tiempo, le costó 1.1 de producto para las provincias, 0,8 para Nación. O sea que, digamos que todos quieren que... O sea, los gobernadores están pidiendo esto. Y obviamente que los gobernadores quieren, digamos, como siempre pasa en la política, bueno, quien asume el costo y demás, pero no pasa... Pero los gobernadores dijeron, ojo, si ustedes quieren mantener esto, ¿cómo se llama? Coparticipar, que le den más plata el impuesto al cheque. No, porque son todos juegos políticos, obviamente, porque, digamos, esto es algo, ustedes mismos lo están diciendo, pero déjame que te diga algo que por ahí... Contesta, digo, para saber qué pasó, que él dijo que no, y ahora sí. Por ahí contesta más fácil, por lo menos, de nuestro lado. O sea, yo también ayer anuncié cosas digamos, con las que ideológicamente no estoy de acuerdo. O sea, le pusimos retenciones a exportaciones, subimos el impuesto al país. Me preguntás, ¿estás contento con eso? No. Y no. Pero bueno, algo que decía muy bien Alfano y se lo remarcaba Caputo es esta cuestión de el impuesto al cheque. Cuando se hablaba de que la guita que llegaba a las provincias de los fondos coparticipables, ¿no? Y que en eso iba incluido la recaudación por el impuesto a las ganancias, bueno, sin esa guita, la propuesta de los gobernadores era justamente, bueno, coparticipemos la mitad del impuesto al cheque. Se lo habían propuesto a Sergio Massa en su momento, y fue una reunión que tuvieron creo que fue en la provincia de Córdoba. Creo que sí fue en la provincia de Córdoba, donde estuvieron no solamente gobernadores del peronismo, sino también de Juntos por el Cambio, gobernadores electos, donde sin distinción partidaria, ninguna extracción política, estuvieron presionando para recuperar los fondos de la coparticipación perdidos por ganancias, pero a través de la coparticipación de la mitad del impuesto al cheque. Eso es lo que decían de la mayoría de los gobernadores. Es una iniciativa que en un principio era superadora, ¿no? Pero que no le dieron mucha bolilla tampoco. Entonces ahora, desde el gobierno de Javier Milei, tienen la excusa perfecta para volver a dar marcha atrás con el impuesto a las ganancias. Y algo que no me quiero olvidar y no quiero dejar pasar es cuando Milei todavía no asumía la presidencia de la Nación, se hablaba mucho de que sí se iba a pagar sueldo y aguinaldo de diciembre de los trabajadores del Estado. Y una de las preguntas que le hacían a Caputo ayer era si van a haber paritarias libres, si van a haber aumentos o suma fija para los trabajadores del Estado. Porque lo que dicen desde la cartera de Economía es que los salarios se van a congelar. Y vamos a ver cómo es la situación de los aumentos el año que viene. Van a haber paritarias, se van a discutir paritarias, pero en un principio los salarios estarían congelados de los trabajadores estatales de Nación. Y el tema suma fija es importante, porque se discutió, incluso Sergio Massa dio una suma fija para los trabajadores del Estado y hubo algunas provincias que se acoplaron a esa decisión y pagaron la suma fija. Hoy parece ser que está lejos poder abonar una suma fija para los trabajadores. Pero escuchémoslo a Caputo hablando de este tema que para mí es de suma importancia. Es al contrario de lo que se dice. ¿Y con los asalariados qué va a pasar? ¿Van a tener algún aumento de suma fija? No sé. ¿O va a haber paritarias? Se negociará, supongo que se negociarán las paritarias y bueno, ahí se verá. ¿Usted está a favor de paritarias libres sin techo? Bueno, digamos, es más lógico que en realidad yo estoy a favor de que cada uno pueda negociar lo suyo. Que cada uno negocie lo suyo, dicen, ¿no? ¿Cómo están ustedes para negociar lo suyo, muchachos? Yo sé que no son trabajadores del Estado, pero sí, hay pulgar abajo, porque es difícil. Es difícil. No. A ver, es una visión de una persona que claramente está cumpliendo las decisiones del presidente Javier Milei y es quien le está poniendo hoy la cara. También hay que recordar que todo lo que pasa en la Argentina es responsabilidad de Caputo. Es responsabilidad de Caputo, muchachos, no nos engañemos nosotros.
Cuando se solicitó el crédito stand-by al Fondo Monetario Internacional, Caputo se patinó un poco más de 15.000 millones en una semana. No, claro, el fondo anticrisis, no, ese fondo por las dudas. Porque Argentina no estaba en crisis, pero por las dudas le pedimos al fondo y nos las patinamos todas. Qué copados que somos los argentinos. Y ese crédito lo estamos pagando todos. Caputo dijo también ayer en una parte de la entrevista, vamos a cumplir con las responsabilidades que tenemos con el fondo. Responsabilidades que él asumió en su momento, ¿no? Era ministro de Finanzas, secretario de Finanzas. Y mientras el país estaba en una situación crítica, recuerden, o no sé si recuerdan, él estaba en Brasil, acostado en una playa, y en Argentina estábamos en un momento de crisis económica profunda. Entonces sí, todo lo que pasa hoy en la Argentina, y Milei también, pero Caputo habla de la peor herencia de la historia, pero es su propia herencia. Lo que pasa en la Argentina es consecuencia también de las decisiones de los ministros de Finanzas, del presidente del Banco Central y del ministro de Economía de la gestión de Mauricio Macri. No le sacamos responsabilidades a lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero todo empezó con Mauricio Macri, muchachos. Que llegó con la revolución de la alegría, con la pobreza cero, con los espejitos de colores. Y fue una mentira. Fue una mentira. Fue una estafa electoral a toda la sociedad. A sus votantes y a los que no lo votaron. Y las consecuencias son estas. Venimos de 8 años de malas decisiones económicas. De un salario pulverizado, de salarios que han caído y que no se han recuperado. No se han recuperado. En este momento no tengo los números reales de la caída del salario en estos 8 años. Pero el salario de los argentinos ha caído en 8 años de una manera estrepitosa. Y ahí está la discusión real. Los argentinos que votaron por Javier Milei vieron quizás en ese mensaje evangelizador de la libertad y coso una persona que quizás le podría resolver algunas cuestiones. Después fue sacándose el maquillaje y dijo voy a ajustar, pero lo va a pagar la casta. Hoy nos damos cuenta que la casta somos todos nosotros. Somos la casta que anda en colectivos, somos la casta que tiene subsidios en energía eléctrica, somos la casta que paga el precio real del combustible, somos la casta nosotros. La casta no anda en colectivos. La casta no va y no compra en el kiosco del barrio el kilo de azúcar a 1.900 pesos. Entonces sí, esto también forma parte de una estafa electoral. Por lo menos en esta primera etapa. A pesar de que Milei dijo que iba a ajustar, pero le mintió a todos diciendo que lo iba a pagar la casta. Insisto, la casta somos nosotros. Y están haciendo el trabajo de hacérnoslo sentir que somos la casta. Que somos nosotros los responsables y como responsables tenemos que pagar las consecuencias. Toto Caputo debería estar por lo menos siendo investigado, si no peor, en cana, por lo que hizo con la economía argentina. Y hoy es el ministro de Economía que lleva adelante estas medidas económicas de ajuste. Qué historia rara la económica de nuestro país. Qué rara la historia económica de nuestro país. Lo que fueron verdugos de la sociedad nuevamente, tomando las riendas de nuestros bolsillos y de los destinos económicos de la patria. Pero en fin, estas son las medidas que van a tener un impacto nocivo en todos nosotros. Así que, y no creo que sean las últimas. No creo que sean las últimas. Van a seguir habiendo medidas económicas o anuncios económicos que van a ir en detrimento de los 45 millones de argentinos. O por lo menos de los que no tenemos ingresos superfluos o muy elevados y que las llevamos día a día. 8 de la mañana, 42 minutos. Vamos a escuchar algo de música y ya regresamos con más información. Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento en mi sien. Y la vi que iba a ser una hermosa Lucifer, robó mi tiempo
versos que oigo en mí. Y que más tarde gris te diría que decís si te olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Y quebró mi corazón. Como se quiebra un carbón encendido. Si yo te volviera a ver, insisto, siempre te voy a querer. Insisto, aunque el tiempo diga no. Insisto, nunca morirá este amor. Y quebró mi corazón. Como se quiebra un carbón encendido. Si yo te volviera a ver, insisto, siempre te voy a querer. Insisto, una hermosa Lucifer. Insisto, un demonio hecho mujer. Insisto, aunque el tiempo diga no. Insisto, nunca morirá este amor. Nunca me perdonaré no haber hecho más, no sé. El tiempo todo destruye todo, lo sé. Te acompaña Ronald Sanabria. en FM Digital 91.3. Divididos sonando en la mañana de FM Digital. Siendo ya a las 8 de la mañana con 46 minutos, es momento de que hablemos de precios. ¿Alguno fue al supermercado? ¿Fue a comprar estos días? Muchachos, ¿ustedes fueron a comprar? Maxi no fue. Miguel, ¿qué te parecieron los precios? Una locura. Sí, me pasó lo mismo. Bueno, después de los anuncios de Caputo, la devaluación, liberación de precios y también de las tarifas, lo que está colapsando es el salario, ¿no? Y algo, quiero ir en contra de un discurso que está siendo impuesto por mucha gente, por lo menos en los debates televisivos, incluso en redes sociales, de que te callaste durante 4 años, no vengas a criticar ahora. No es que nadie se quedó callado. Por lo menos los que trabajamos en medios de comunicación tenemos tacto social y cuando las cosas no están bien, las decimos. Y le ponemos nombre y apellido a los responsables también. Cuando las cosas no salían durante el gobierno de Alberto Fernández, acá lo dijimos y también lo vamos a decir durante la gestión de Javier Milei, ¿no?
Incluso me acuerdo que cuando... ¿Se acuerdan cuando asumió Macri? Una frase de cabecera de, por lo menos, los gurúes económicos que tenía Macri en su momento dentro de su gabinete, hablaban de nos dejaron una bomba. ¿Se acuerdan? Me estoy acordando ahora. Nos dejaron una bomba. Ahora el mismo Caputo que estaba con la gestión de Macri dice, no, recibimos la peor herencia de la historia. Más allá de eso, tenemos que hablar de precios porque hay una remarcación de precios en todos los productos que está destruyendo de verdad cualquier expectativa de poder alimentarse en la Argentina. De verdad. Las naftas subieron un 37%. El kilo de la carne, ayer hablaba Elio Alvarenga en su programa con Walter, el propietario de la carnicería del Amanecer, que decía, el kilo de la carne va a llegar a 7 lucas. Ya está 7 lucas. 7.000 pesos el kilo de la carne. Hay algunos lugares del país donde ya cuesta 10.000. Hay algunos quizás también que cuestan un poco más barato. Pero algunos analistas económicos, y que están ahí en el mercado de Hacienda, hablan de que la carne podría llegar a 12.000 pesos a fin de año. 12.000 pesos a fin de año. Y las empresas alimenticias no se quedan atrás, ¿eh? Cortaron todas las entregas y al mismo tiempo van remarcando. Históricamente lo hicieron, ¿no? Pero ahora lo hacen con total libertad. Total libertad porque el gobierno, primero que nada, va a mantener la Secretaría de Comercio, pero ya no se va a encargar de controlar los precios. El Estado no va a intervenir en el control de precios. La propia Diana Mondino decía que el Estado no puede fijar el precio de la lechuga o del tomate, lo tiene que fijar el mercado. Y que si el mercado fija un precio y la gente no lo puede pagar porque está caro, no le va a comprar y va a bajar el precio. Eso no sucede así. Nunca sucedió, nunca pasó. Y pensar que hoy va a suceder es, no sé, una locura. Escuchémosla a Diana Mondino haciendo como este análisis a futuro de que si los precios suben es porque lo decide el mercado y si la gente no puede pagarlas porque son muy caras, el precio va a bajar. Supermercados con aumentos del 25 al 100%. ¿Cuánto les preocupa esto? Muchísimo. ¿Y qué se puede hacer? Nosotros creemos en que los precios no los podemos determinar desde el gobierno. Si alguien pone un precio muy caro, nadie le va a comprar. ¿Cuánto tarda eso en educar al consumidor argentino después de 20 años de una cultura distinta? No te hace falta demasiada educación. Si no tiene plata en el bolsillo, no va a comprar cosas muy caras. Pero el otro día, a ver, hoy el Shabbat. Bueno, yo creo que a este paso, y como se están dando los aumentos de los alimentos, y dentro de poco no vamos a tener plata para comprar ni caro ni barato. El tema es el siguiente, cuando Mondino dice, si no tiene plata no va a comprar, hablamos de productos esenciales, de la canasta básica de alimentos. Estamos hablando, si no podés comprar un paquete de arroz, o no podés comprar un paquete de fideos que ya están por encima de los 1.000 pesos. Un paquete de fideos está por encima de los 1.000 pesos, igual que paquete de arroz. La leche, también por las nubes. Alimentos básicos. El tema es que si el mercado dice que sale 5.000, la gente va a comprar 5.000 porque necesita comer fideos, o necesita tomar leche, o necesita comerse un arroz con queso. Lo va a comprar. Lo va a comprar. No es porque el mercado pone un precio alto y la gente no consume, el precio va a bajar. La gente consume igual. La gente necesita alimentarse. Quizás consume otras marcas, segundas o terceras marcas, pero la gente no deja de consumir. La gente necesita, insisto, necesita alimentarse. ¿Cómo haces este pronóstico tan agarrado de los pelos? Y además, tan poco cuestionado también por los periodistas de ese entonces. A eso sumémosle el aumento de los combustibles. Un aumento del combustible que ayer Shell fue la primera en aumentar un 37%. En Formosa ya está a 800 pesos en la Shell el precio de la nafta V-Power, que es la Premium, ¿no? YPF acaba de aumentar esta mañana el precio de los combustibles, sumándose a lo que habían hecho Action y Shell el día de ayer. YPF aumentó el 30% de los combustibles, el valor de los combustibles. Va a estar no 800 mangos, pero muy cerca de los 800 pesos el valor de la nafta en Formosa. Hagamos los cálculos, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Esto sí o sí va a tener un impacto
en los alimentos que llegan a Formosa por una cuestión de flete. Al aumentar los costos de transporte, aumentan los costos de los alimentos. Es algo inevitable. Y es algo que siempre se ve, y se ve reflejado en los precios en Formosa. Los precios en las góndolas están ardiendo prácticamente, pero por los precios. Y uno va al supermercado y agarra un canasto, agarra un changuito y se encuentra con unos precios que la verdad que son una locura y entra en una situación de pánico. Porque más allá de que los supermercadistas tienen la libertad de poner los precios en lo que sería como esta readecuación o ordenamiento de los precios de los alimentos en la Argentina, también saben que no van a vender. O no van a vender como venían vendiendo hace 2 o 3 meses atrás. Saben. Entonces también ahí inicia una pulseada con los proveedores en la discusión de los precios. Pero mientras tanto, los supermercadistas definen cómo van a remarcar, qué van a remarcar, cuánto van a remarcar. ¿Cuánto van a remarcar? Y los proveedores están posponiendo las entregas de mercaderías. O sea, son dos sectores que están tirantes y son muy pujantes en la economía, pero que son especuladores de siempre. De siempre. Los aceites, por ejemplo. ¿Alguno vio el precio del aceite en el supermercado? Lo que sale. Lo que sale. Estamos pagando valores internacionales de aceite. Acá hacemos aceite. No, el arroz. Se vende a más de 1.000 pesos el kilo de arroz. ¿El 1.900 el litro de aceite? ¿Un kilo de arroz? No, yo no vi ese precio, pero vi el precio del kilo del arroz por encima de los 1.000 pesos. Vi uno en 1.050, 1.100 y pico. Depende de la marca, pero está por encima de los 1.000 pesos. Y además, estamos hablando de paquetes chicos de arroz. Y se esperan subas del mismo tipo en la harina, en la leche. Sobre todo en la leche en polvo. Sobre todo en la leche en polvo, que de por sí ya es cara. De por sí la leche en polvo es cara. Ahora con los aumentos que se vienen, va a ser inaccesible prácticamente. Desde que Milei ganó las elecciones, estamos hablando del 19 de noviembre, o sea, vayámonos al 20 de noviembre, 20 es feriado, las remarcaciones en los supermercados superaron el 100%. El 100%. Y en la última semana, solamente en la última semana, los precios se remarcaron un 60%. O sea, te aumentaron los precios de la comida en una semana un 60%. Y a esto, con el panorama que se viene, que no es muy alentador que digamos, y el propio Milei lo dice, vamos a tener un proceso de estanflación, que es un estancamiento de la economía con alta inflación. Y están pronosticando una inflación para el primer trimestre del 2024, que vamos a tener una inflación mensual de entre el 20 y el 30%. 20 y 30%. ¿Qué nos queda a todos? Porque es difícil entender que, además, tenemos los salarios atrasados que venían perdiendo ya de la gestión de Macri y, bueno, perdieron un poco más con la gestión de Alberto. Las jubilaciones que vienen atrasadas. Vamos a tener mucho desocupado en esta etapa porque recuerden que se va a paralizar toda la obra pública. Nosotros acá, ubiquémonos en Formosa. Viniendo acá al Centro de Inclusión Digital en el lote 111, hay diferentes obras en construcción. Obras educativas. Y otras no tantas. Y la mayoría de las obras están paradas. Uno ve las obras nacionales, o todos tenemos también un amigo que es obrero. Labura en una empresa X y que lo están liquidando a todos. Pero en esta situación hay miles en todo el país. Son más o menos 800.000 personas perjudicadas si es que se paraliza la obra pública. Imagínense 800.000 personas sin tener ingresos.
con una inflación del 20% mensual, con una remarcación de precios permanentes. Por eso es una situación de incertidumbre. Y más allá que los obreros, jubilados, etcétera, votaron a Milei, me preguntaba el otro día si estaban dispuestos a bancarse este tipo de ajuste. Que los estafaron diciéndole que lo iban a pagar a otras personas, pero al final de cuentas lo pagan ellos y lo pagamos todos. ¿Qué tan dispuestos estamos a pagar ese ajuste? La verdad que es un bajón. Y es triste pensar que, porque la obra pública motoriza mucho la economía, y muchos argentinos dependen de la obra pública. Muchos argentinos dependen de la obra pública. Así que nada, terminar el año de esta forma es un garrón de verdad. Es un garrón de verdad. Ojalá el 2024 arranque de otra forma. Ojalá, lo deseo profundamente. Pero todo lo que está sucediendo indica que no va a ser así. Que incluso el año va a terminar con una inflación muy alta, con los precios de los alimentos por las nubes. Y vemos cómo se puede resolver esta situación. Milei habla de una cuestión inflacionaria alta por lo menos entre 18 y 24 meses. Estamos hablando de 2 años, hasta el 2025 con esta situación. Hasta el 2020, son 2 años. Es un montón. Y somos nosotros los que ponemos el lomo ahí, ¿eh? Somos nosotros, porque hay una transferencia de ingresos muy, muy marcada. Porque a nosotros nos ponen tarifa plena, pero a los exportadores les ponen $1.800 para que ganen más guita. A nosotros nos remarcan los precios. O nos liberan los precios, mejor dicho. Nos liberan los precios y es una situación difícil. Ojalá, insisto, lo que está sucediendo en las góndolas de los supermercados hoy es caótico. Es para tener miedo, genera pánico. Yo no sé si la gente tiene hoy ganas de ir al supermercado, es más. Incluso hasta el kiosco los kioscos de cercanía, ¿no? Los comercios de cercanía. Todos sabemos que el kiosco te vende más caro que el supermercado. Eso es cierto, siempre es más caro. Pero también tiene algo que el supermercado no tiene, la famosa libreta, ¿no? Y eso muchas veces ha salvado a muchos. Y los que venimos de barrios populares entendemos lo que significa para el tejido social del barrio el amigo kiosquero que además es libretero. Salva. Hoy no sabemos ni siquiera si eso se va a poder sostener. Por eso, la sensibilidad social de este nuevo gobierno no aparece por ningún lado. No aparece por ningún lado. La política de ajuste está más que manifiesta. La decisión de recortar por los que menos tienen también. Y la casta, insisto, la casta no viaja en colectivo. La casta no va a comprar al supermercado. La casta está contenta con las decisiones de Javier Milei. Un gobierno que nuevamente va a gobernar para los poderosos y los mismos de siempre. 9 de la mañana con 1 minuto en toda la República Argentina. Gracias a todos por estar del otro lado, por bancar, ¿no? Por sobre todas las cosas. Tenemos 28 grados 7 en la ciudad de Formosa, una sensación térmica de 33 grados 9, casi 34 grados de térmica, humedad del 80%. Vamos a tener una máxima de 38 grados hoy en la ciudad de Formosa, va a ser bastante calor, no hay pronóstico de lluvia, así que a bancar con el Tere, no queda otra. Saludo grande para mi compañera Carla Paz, que no pudo venir, insisto, tuvo un accidente, así que se va a ausentar un par de días, así que seguramente está bancando desde su casa. Está con una pierna lastimada nuestra querida Carla, a la cual le mandamos un saludo y un abrazo grande. Gracias Miguel, gracias Maxi por estar del otro lado en los controles. Mi nombre es Ronald Sanabria y los espero nuevamente mañana desde las 8 de la mañana para 60 minutos para que analicemos lo que sucede en materia económica y política en la República Argentina. Buen jueves para todos, cuídense, chau.